tal, mis hermanos y amigos que a esta hora nos acompañan? Qué lindo privilegio para nosotros es estar con ustedes a esta hora. Antes de compartir esta lección que vamos a compartir con ustedes, quiero presentar a mi amigo y hermano. Hermano, bienvenido, bienvenido. Es un gusto estar en un momento especial como este para compartir la palabra del Señor. Y qué bueno que podamos invocar el nombre de Dios antes de dar inicio a este comentario especial. Muy bien, oramos. Padre querido, muchísimas gracias por este bonito privilegio que nos regalas a esta hora de compartir tu palabra. Danos sabiduría, entendimiento, regálanos de tu Santo Espíritu para poder comprender tu palabra. Quédate en medio de nuestro. Gracias por nuestro regalo principal, que es nuestro Jesús. En el nombre de Él lo rogamos. Amén y amén. Amén. Vamos a compartir con ustedes la lección número 4. La lección número 4, que tiene un título bastante interesante. Me gusta esta lección, hermano, bienvenido. Y está titulado, mire, las ofrendas para Jesús. ¿Qué tal le parece? Es interesante porque ya en tema anterior se había hablado del diezmo, pero ahora viene enfocada sobre las ofrendas, una parte más de los recursos. Y cuando hablamos de recursos es bastante sensible porque eso toca el bolsillo. Y cuando nos tocan el bolsillo, ¿cierto? A veces, y si no hay suficiente, decimos, bueno, y aparte de esta décima parte, ahora vienen otras ofrendas, que es el tema de esta que vamos a tratar ahora, ¿cierto? Sí. Ofrendas para Jesús. Muy bien, es interesante, hermano, bienvenido, porque aquí es donde se prueban realmente los verdaderos hijos de Dios. Cuando nos toca el bolsillo, lo que usted dice, en realidad muchas veces entonces dudamos de las promesas de Dios. Pero nosotros podemos mirar en nuestra vida testimonios que nosotros tenemos y en realidad para nosotros es poco lo que nosotros le devolvemos a Dios. Mire, ¿qué tal el texto de memoria, hermano? Bienvenido allí. Vamos a ir a él, mire. El salmista David está en el Salmo 116, 12 al 14. Ese es el texto central de este estudio. Dice allí la palabra del Señor: ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? Levantaré la copa de la salvación e invocaré el nombre del Señor. Ahora cumpliré mis votos al Señor ante todo su pueblo. Y este es una oración del salmista David de gratitud. Porque, bueno, ¿con qué pagamos nosotros lo que Dios ha hecho por nosotros? No tendríamos con qué pagarle realmente, ¿cierto? Por el don de la vida al menos, ¿no? Por cada día nos regala la luz del sol sin cobrarnos un centavo. El salmista David dice que no tenemos con qué pagarle al Señor por todos sus beneficios. Muy bien, entonces, hermano, bienvenido. Vamos a entrar directamente a la lección del domingo. Allí usted tocó parte de lo que está registrada en la lección del domingo. Y la lección del domingo está titulada Motivación para dar. O sea, un motivo para nosotros darle a Dios. La verdad, hermano, bienvenido allí, como usted dice, si nosotros necesitamos una motivación para darle a Dios, entonces iríamos a Juan 3:16, hermano, bienvenido. ¿Qué le parece? Amén, porque realmente el cielo ha dado todo, ¿cierto? Y dio a su Hijo. Dice Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Es la dádiva más grande y abundante que ha dado el cielo por nosotros. ¿Y cómo pagamos el sacrificio de Cristo Jesús? No tenemos, ¿cierto? Con todo el dinero del mundo de pagar ese sacrificio que costó nuestra salvación. Ahora, eso tiene que ser un hecho motivante para que en nosotros se desprenda la dadivosidad hacia el Señor. Muy bien, queridos amigos que nos escuchan, mira, ni ustedes ni nosotros tenemos cómo pagarle al Señor. Es un milagro para todos nosotros acostarnos y amanecer con vida. Nosotros hoy en día, cuando vivimos en un mundo loco, podemos decir así, donde muchas personas se acuestan creyendo que van a amanecer con vida
y en realidad no les alcanza. Y nosotros tenemos el lindo privilegio de hoy estar compartiendo esta maravillosa lección con ustedes. Amén. Así que si Amén. nosotros necesitamos, si buscamos tan siquiera un solo motivo, podríamos decir que es suficiente solo con el regalo que el cielo nos hizo, el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. Hay una situación humana que siempre es bastante compleja y es la preocupación por las cosas materiales que a diario necesitamos. Por eso Jesús dijo allí en Mateo 6, 31 al 34, no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, si vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todo ello, ¿cierto? Entonces, mire que si aceptamos la dádiva del cielo, la vida de Cristo Jesús por nosotros, todas estas cosas deben ser puestas en segundo plano porque Cristo, cierto, está dispuesto a suplir todas esas necesidades. Esa es otra parte de la motivación. Dios está al tanto de todo lo que necesitamos. Muy bien, esa es la realidad, pero muchas veces desconfiamos de las promesas del Señor. ¿Y qué pasa? Que muchas veces nosotros buscamos primeramente las añadiduras, y el Señor dice allí también, busca primeramente el reino de Dios. Amén. El Señor quiere añadir y Él lo ha prometido, y nosotros como cristianos hemos experimentado esa maravillosa promesa de Dios, que Él añadirá a nosotros lo que nosotros necesitamos. Amén. Esa es la realidad. Pasemos a la lección allí, al día 2. Mire, la lección del lunes. ¿Qué proporción para las ofrendas? O sea, ¿qué proporción debo dar? Si nosotros miramos, encontramos la proporción del diezmo, pero de la ofrenda no la vamos a encontrar. Pero allí en Deuteronomio 16, 17, allí el Señor dice que debemos de dar de acuerdo con lo que Él nos dé a nosotros. A veces nos preocupamos por saber, bueno, ¿y cuánto de ofrenda es que voy a dar? Yo gané poquito o yo gané mucho, ¿qué voy a dar de ofrenda? Y ese texto nos deja en claro la proporcionalidad, ¿sí? No es la cantidad, ¿cierto? O lo poquito, sino la proporcionalidad. Es decir, que si una persona, un hijo de Dios, gana bastante de acuerdo a la proporción, entonces la ofrenda también debe ser de esa misma manera. Entonces Dios acepta la proporcionalidad. O sea que Dios no deja fuera ninguno de sus hijos. Todos tenemos la capacidad para dar de acuerdo a lo que Dios nos haya bendecido. Muy bien. Entonces, la ofrenda es un agradecimiento. Yo le agradezco a Dios por lo que Él me da a mí. Y de acuerdo a mi ofrenda es el agradecimiento que yo le doy a Dios. Amén. Muchas veces nosotros miramos que el diezmo, somos muy fieles al diezmo, porque esa es la realidad. Somos bastante fieles al diezmo, pero cuando vamos a la ofrenda, entonces encontramos que en realidad ofrendamos poco. Es una de las preocupaciones porque al separar el diezmo, entonces queda un 90%. El 90% es mucho mayor al 10%, ¿cierto? Y es donde debemos ver la bendición de Dios en ese 90%, en ese grueso que queda de toda la ganancia del dinero. Entonces allí Dios quiere tocar el corazón, ¿cierto? Que podamos desprendernos y entonces voluntariamente, esa sí es voluntaria, ¿cierto? La ofrenda sí es voluntaria, voluntariamente devolver la proporcionalidad al Señor. Ya esa parte sí es como dijo el salmista David, yo pagaré mis votos al Señor. Ya es un voto, ¿cierto? Ya es un compromiso con el Señor de devolver. Ya la persona dice, bueno, voy a devolver el 5% o voy a devolver el otro 10%, ¿cierto? Pero ya ese sí es un voto con el Señor. Exactamente, sí. En realidad hay muchas personas que hacen un pacto con el Señor. Y hay personas, nosotros miramos en nuestra iglesia que hay personas que dan, hay unos que lo llaman el doble diezmo, que dan
10% su diezmo Y y 10% la ofrenda. ofrenda. Y son personas que uno las ve y son personas bendecidas en el Bendecidas. Señor. Muchas veces Interesante. nosotros, en realidad, muchas veces, hermano bienvenido, vivimos un poco mal porque no le somos fiel al Señor. Un día nosotros hicimos un pacto con el Señor cuando decidimos entregarle nuestra vida a Él en el santo bautismo. Decidimos y alzamos nuestra mano diciendo que le íbamos a devolver las ofrendas. Ahora, antes de pasar, hermano bienvenido, acordémonos que las ofrendas son para avanzar en la obra del Señor, para llevar el evangelio, para ayudar a las personas. Y eso nosotros miramos que el evangelio muchas veces está un poquito estancado, hermano bienvenido, porque no le estamos siendo fiel a Dios el 100%. En las ofrendas. Hermano bienvenido, si nosotros vamos a la lección del martes, que ya usted la tocó un poquito allí, y entonces encontramos que la ofrenda hace parte de la De la adoración. adoración. Y cuando nosotros miramos a los antepasados, al pueblo de Israel, nosotros miramos que ellos se presentaban 3 veces delante del Señor y ellos nunca iban con las manos vacías, siempre le llevaban algo al Señor. Por eso la ofrenda debe ser parte también de nuestra adoración. Nosotros nos presentamos delante del Señor, por ejemplo, cada sábado. Nos presentamos para adorarle, pero también vamos cargando sobre nuestras manos la bendición que Él nos dio durante toda la semana. Amén. Qué bueno, porque el sistema que Dios ha colocado, ya lo vimos, y es el mismo lugar donde se lleva, ¿cierto?, el diezmo. A ese mismo lugar se llevan las ofrendas. Y mira que en esas 3 ocasiones o esas 3 fiestas, que era la Pascua, la de los tabernáculos, ¿cierto? Sí. Entre otras de Pentecostés, los adoradores, cada uno se preocupaba y procuraba llevar ante Dios un presente, de acuerdo a su capacidad. Y como dice el texto, nadie se presentaba con las manos vacías. Entonces Dios está mirando en la adoración también el propósito del corazón, ¿cierto? La dádiva. Eso también es adoración ante Dios. Las ofrendas. Esto tiene un significado más profundo. Significa entonces que como adoradores debemos acercarnos ante Dios con un presente Muy bien. para adorarle. Pero, ¿sabe, hermano bienvenido? Hay personas que, nuestros amigos que quizás nos están mirando allí. Yo, por ejemplo, hablaba con alguien que le gusta nuestra iglesia, pero él me decía, yo puedo dar mi diezmo y mi ofrenda a cualquiera persona que la necesite. Entonces me tomé la tarea de explicarle con base bíblica lo que dice la Biblia, que las ofrendas y los diezmos no pueden entregársele a cualquiera por allí en la calle, sino que hay que llevarlos al atrio, llevarlos allí a donde tiene que estar, al alfolí, para que nosotros podamos entregarle a Dios lo que es suyo, porque eso no es nuestro, eso es de Dios. Nosotros tenemos que entender que solo somos administradores del Señor y que a través de los diezmos y de las ofrendas, que en este caso estamos hablando de las ofrendas, son de Dios también, y que Él lo anticipó para que nosotros lleváramos la ofrenda sagradamente como llevamos el diezmo. Amén. Es interesante, mi hermano y amigos, porque puede suceder en la mente humana decir, bueno, yo voy a donar y con eso estoy apoyando la obra del Señor. Yo voy a donar esto por acá, voy a hacer un servicio. Sin embargo, las ofrendas no son ofrendas hasta que no llegan a la tesorería, lo mismo que el diezmo. El diezmo no es diezmo hasta que no llega a la tesorería. Y ahorita lo vamos a ver más adelante porque el tema es más profundo, siendo que Dios tiene la lupa puesta en la dadivosidad y en el desprendimiento de corazón de cada adorador. La lección del miércoles, Dios toma nota de nuestras ofrendas. ¿Qué tal? Bueno, lo que yo ya le venía anticipando, y es que Dios pareciera que no, y Dios ya está pendiente, porque a pesar de que todo es de Él y no tenemos nada, somos administradores,
Dios está pendiente del uso que le demos a cada uno de esos recursos, o sea, cómo administremos, cómo nosotros administramos los recursos que Él nos ha dado. Es como, por ejemplo, un banquero que pone los recursos en manos de un, ¿cierto?, de otra persona, está pendiente que sus recursos, ¿cierto?, produzcan ganancias. Dios está pendiente de todo eso, a pesar de que lo que usted decía, Dios es el dueño del oro y de la plata. ¿Cómo puede estar Dios pendiente de lo poquito que yo tengo? Pero imagínense que esos poquitos que tengo y que tenemos, igual nos los ha dado el Señor. Muy bien. Nos los ha dado el Señor. Mire, allí encontramos en el libro de Marcos capítulo 12, del verso 41 al 44, encontramos una historia fascinante allí. Y Jesús estaba con sus discípulos allí y Él estaba viendo a las personas que llevaban la ofrenda al lugar que Él había dicho que la llevara. Y llegó una anciana, pobre, con 2 monedas, hermano, que nosotros podemos decir para nosotros que no valían mucho. Y habían personas que llevaban cantidad de dinero y lo ponían allí. Y Jesús, con este pasaje, quiso enseñarle una gran historia a sus discípulos y hoy a nosotros. Y el relato dice allí que Jesús miró a aquella mujer que dio las únicas 2 monedas que tenía. Parece, mi hermano y amigos, parece algo irónico, parece que Jesús no estaba juzgando bien, pero mire lo que pasaba. Lo que Jesús estaba mirando, el corazón de aquellas personas que daban mucho, y era que lo que traían al templo era de lo que les sobraba, de las obras. Entonces, eso que les sobraba, que ya no iban a hacer uso de ello, lo traían al templo, ¿sí? Y esta viuda pobre, porque las viudas en el pueblo de Israel en ese entonces eran desamparadas, abandonadas. Sí. Una viuda quedaba sin hijos, quedaba con deudas, entonces los sacerdotes remataban los bienes que tenía y esta persona quedaba completamente desamparada. Imagínese usted, traer 2 moneditas, 2 blancas en ese momento, y Jesús dice, bueno, esta dio más porque dio de corazón, porque era el único sustento que ella tenía. Entonces parece algo salido de sí, pero es algo extraordinario. Y mire que otra vez vuelvo a mencionar, que ya en algunas ocasiones, que Dios no mira ni la cantidad ni la calidad, sino el propósito del corazón. Y entonces aquí mi hermano dice que Dios tiene, ¿cierto? Lo que yo le decía, la lupa puesta, tomando nota. Sí. Tomando nota. Para nuestros amigos oyentes, Dios toma nota de cada centavo, de cada moneda. ¿Sí? En los registros celestiales está anotando el Señor. Bueno, sí, puede ser también la cantidad, pero más que todo en la nota es, ¿cierto?, el propósito del corazón. Y es una lección, mi hermano, que nos deja pensando mucho, porque bueno, frente a una cantidad y algo poco, Dios dice que en ese momento lo poco tenía más valor. Hermano, bienvenido. En este tiempo que nosotros miramos, cuando vivimos en un mundo que se ha colocado tan difícil para vivir, entonces miramos que, yo sé que para los hermanos y para los amigos que nos escuchan, hermano, bienvenido, muchas veces es difícil y muchas personas quizás piensan, mira, esto que voy a llevar me serviría para esto, pero nosotros hemos entendido que serle fiel a Dios es, mejor dicho, todo para nosotros. Y cuando nosotros le somos fiel a Dios, Dios, como decía usted, hermano, bienvenido, lo que dice allí Malaquías, Él derrama bendiciones sobre sus hijos hasta que sobreabunda. Hay algo importante aquí, y acaba de mencionarlo, y es que debemos tener bastante claro el seleccionar o el sacar o el separar las ofrendas. Porque usted decía que salimos de compras, ¿sí? Salimos de compras con lo poco o el mucho recursos. Y es posible que no quede. O es posible que en el bolsillo queden las monedas. Sí. Y esa es la lección que Jesús está dando allí en los cofres que habían en el atrio del templo, donde iban todos a echar de lo que les sobraba, muchas ofrendas. Entonces puede pasar lo que usted mencionaba ahorita, que irnos con nuestros recursos de compra, puede que queden las monedas o no quede nada. Entonces las ofrendas también hay que separarlas inmediatamente, ¿cierto?
que recibimos el ingreso, que tenemos nuestro ingreso. Hay que separar la ofrenda, porque estaríamos haciendo lo mismo, estaríamos diciendo, bueno, yo voy a llevar las monedas que quedaron, ¿cierto? Pero eso no es. Mire que también, si usted tiene en cuenta, y tenemos todos, que la lección está mencionando la experiencia de un hombre que no era siquiera, ¿cierto?, miembro de la iglesia. Sí. La experiencia de Cornelio. Dice que era un hombre piadoso y él daba, ayudaba, daba sus ofrendas, daba limosnas, y por eso Dios envió un ángel a visitarlo. ¿Ve usted qué experiencia bonita? Muy hermoso. Para los amigos allí que nos escuchan, el pasaje está en Hechos capítulo 10 para que ustedes puedan corroborar lo que el hermano Bienvenido nos está diciendo. Yo sé que los hermanos de iglesia saben dónde está el pasaje, pero también sabemos que hay muchos amigos que están conectados allí a través de la pantalla para que puedan leer el texto que usted acaba de decir allí. Y esto abre una puerta, porque de pronto los amigos se sienten cohibidos diciendo, bueno, ¿y yo dónde voy a llevar las ofrendas? O bueno, esto que yo estoy dando, sí, el Señor lo tendrá en cuenta. Y déjenme decirle que está haciendo una alcancía en el cielo. Si lo hace de corazón, si lo da al servicio de Dios, pero qué bueno que también lo trajera, ¿cierto?, al lugar que Dios ha especificado, la iglesia, ¿cómo decía la lección pasada? El alfolí, la tesorería, que lo trajera a la tesorería, su ofrenda. Mire que Dios lo va a bendecir, porque Cornelio fue grandemente bendecido. Dios le envió a un siervo inmediatamente, a Pedro, allá a predicarle el evangelio, por esa devoción que él tenía. A la lección ya del jueves, y esta lección es interesante. Primero termina diciendo proyectos especiales, y vamos a hablar un poco allí de los proyectos especiales, y luego entonces terminamos con ofrendas de frascos. Hermano Bienvenido, hay ofrendas especiales en la iglesia. Por ejemplo, una ofrenda especial que nosotros miramos en la iglesia, por ejemplo, es la ofrenda pro templo que nosotros conocemos, que es para la construcción de nuestras iglesias, de nuestros templos. Y hay muchas más. Muchas más, sí, porque a veces, tanto a nivel local como de distrito o a nivel de asociación, se han hecho muchos proyectos de esas clases de ofrendas, ¿cierto? Donde se entregan una serie de frascos, así lo dice la lección, ¿cierto? Sí. De recipientes, y se le pide a cada donante, tanto miembro de iglesia como amigos, que puedan depositar allí su ofrenda según sea su voluntad, y los proyectos se han sacado adelante con esa clase de ofrendas. Cierto, podríamos mencionar muchos de ellos, pero el tiempo no nos va a dar. Entonces son una clase de ofrendas que va directamente a desarrollar esos proyectos. Mire, por ejemplo, nuestros amigos que nos visitan, por ejemplo, los sábados en la iglesia, que son muchos, y ellos traen una monedita y la echan allí en el platillo. Y ustedes no se imaginan hasta dónde pueden llegar esa monedita que ustedes dan allí. Si nosotros miramos las ofrendas nuestras que damos, sirven para construir iglesias, casas a las personas que lo necesitan. Por ejemplo, nuestra iglesia tiene algo que se llama ADRA, y nosotros damos una ofrenda especial para ADRA. Y ADRA ha construido casas, ha construido colegios, ha donado mercados. ¿Y de dónde sale muchas veces eso? De esa monedita que nosotros metemos allí. Es interesante porque aparte de esas ofrendas de frasco, también están las donaciones. Y la lección en este punto nos dejó en claro una experiencia bastante diciente, ¿cierto? De esta mujer que hizo su ofrenda de frasco y la trajo a Jesús como fragante aroma, ¿cierto? Allí la derramó en los pies de Jesús, y bueno, para los asistentes fue un escándalo, porque una ofrenda tan costosa como esa, ¿cierto?, que era como el salario de un año, no se debía desperdiciar de esa manera. Y esta persona trajo toda la inversión para entregarla a los pies de Jesús. Mire que allí la lección presentaba también de ese 91% que la mayoría o muchas personas, muchos hijos de Dios tenemos en activos, ¿cierto? Que no son líquidos, ¿cierto? Que no son ofrendas, sino que son activos en especies.
Y de pronto personas que dicen, bueno, yo voy a donar un tanto de terreno, ¿cierto que sí? Sí. Voy a donar X o Y propiedad. Entonces miren cómo Dios abre las posibilidades, o sea, no está cerrada la puerta para decir, no, es que yo tengo que llevar esa ofrenda, ¿cierto? Tengo que llevar esa ofrenda. No, aquí Dios abre la posibilidad de que haya una entrega también del dador de las posesiones, de las propiedades. Es interesante, muy interesante mirar y hablar de las ofrendas, porque volviendo un poquito atrás, cuando nosotros llevamos la ofrenda a la iglesia, comprueba lo agradecido que estamos con Dios. Si damos poco, la ofrenda está diciendo el agradecimiento que tenemos con Dios. Así que hermanos, amigos que nos escuchan, vamos ya culminando este pequeño estudio, interesante para nosotros, y creemos en el Señor que para ustedes también ha sido de gran interés. ¿Y qué decir más, hermano, bienvenido de todo esto? Es interesante porque Dios viene tocando un punto sensible, tanto como del diezmo, que ya es un asunto inamovible, que es el 10%, viene tocando un punto sensible en este tema, que es el corazón, el desprendimiento y el reconocimiento de que Dios es soberano. Y podríamos tocar el Salmo 24:1, ¿cierto? Que de Jehová es la tierra y su plenitud del mundo y lo que en él habitan, y nosotros somos solamente administradores, ¿cierto? Y Dios está pidiendo de cada uno de nosotros, como lo decía ya el tema pasado, que cada administrador sea hallado fiel. Es lo que Dios quiere, la fidelidad. Cada administrador, cada uno de nosotros, inclusive los niños, ya son administradores. ¿Sí? Hay niños que comienzan a ahorrar y lo hacen el frasquito pequeño, sí, la alcancía, ¿cierto? El frasquito pequeño, y Dios se alegra de eso. Dios está tomando nota de eso sencillo, ¿cierto? Está calificando eso. Entonces, el reconocimiento de que realmente Dios es el dueño de todas las cosas. Muy bien, hermano, bienvenido. Entonces, ya vamos terminando, concluyendo por aquí este estudio. Esperamos que haya sido de gran bendición para ustedes, para nuestros amigos, así como lo ha sido para nosotros. Así que Dios les bendiga, hermano, bienvenido. Vamos a... Amén. Y realmente la lección deja en claro que con esto no pagamos, dice el salmista David. ¿Con qué pagaré yo todos los beneficios del Señor? No pagamos, contribuimos solamente para el desarrollo de su obra. Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por tus sabios consejos. Permítenos que tu Espíritu toque nuestros corazones para que la dadivosidad, Padre Celestial, sea el reconocimiento de tus bondades y tu misericordia, y lo podamos hacer con disposición, con alegría, y tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Bendice a nuestros amigos y ayúdales en cada momento de su vida a tenerte a ti, Señor, en primer lugar, y a reconocer la dádiva, la ofrenda mayor que dio el cielo por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.